Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, iniciamos las entrevistas. Está con nosotros el economista Mauricio Pozo, analista económico, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Bienvenido, economista, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo evalúa usted este segundo año de gobierno que ya se cumplió en el ámbito económico? Bienvenido, buenos días. Muchas gracias. Bueno, realmente la gestión nueva en materia económica se empieza a producir en el último año. El primer año de la actual administración, a mi criterio, fue la continuación del régimen anterior. Fue la misma tónica, el endeudamiento, el desorden. Es recién con un año atrás y ahora consolidado con el acuerdo con los multilaterales, donde uno tiene una mayor certidumbre del norte a donde está caminando el gobierno en materia económica. Y sobre esa base, obviamente ahora tenemos que entender que el país está atravesando una coyuntura de ordenamiento, y esa coyuntura implica cierto tipo de costos, lamentablemente, que tienen que ver, por ejemplo, con un estancamiento y una imposibilidad de generar empleo. Por eso es que se ha insistido mucho en que el rol del sector privado y la forma como el sector privado puede participar en este proceso es fundamental. Caso contrario, el estancamiento se va a demorar más de la cuenta. ¿Hacia dónde está yendo el gobierno en materia económica, economista? Bueno, recuerde que todos los excesos acumulados a lo largo de más de una década no se pueden corregir en plazos cortos. Tenemos el problema fiscal, tenemos el problema de la deuda, tenemos el problema del tamaño del Estado. Hay una situación de un riesgo país que empezó a bajar, que estaba demasiado alto, que nos encarecía el endeudamiento afuera, inversión extranjera de las más bajas de la región, un problema externo, falta de liquidez, reservas internacionales absolutamente débiles, y todo eso unido a un costo de producción alto y otros problemas como el de la seguridad social. Usted suma todo eso y pretender que eso se arregle en plazo corto es realmente muy complicado. Pero el camino que está tomando el gobierno es el adecuado, porque se entiende que una misión del Fondo Monetario Internacional, a propósito de su visita y a propósito de la realidad fiscal y económica que estamos viviendo, dio ya un informe positivo. Es decir, ¿cómo entendemos esto? Bueno, el informe de la primera revisión, que es al primer trimestre del acuerdo, que es lo que acaban de realizar en estos días, aparentemente da como resultado que el país supera las metas planteadas, es decir, pasa la primera revisión. Tanto así que se ha ofrecido ya el desembolso de nuevos recursos. El ministro ha hablado de una cifra y eso es bueno, eso es positivo. Pero déjeme ilustrar esto de alguna manera. Es como cuando usted le ponen a dieta, el momento que está a dieta no está contento porque obviamente no puede comer todo lo que le gusta comer, pero sin embargo en el momento que usted empieza a bajar de peso y sabe que eso va por el bien de su salud, va en la dirección correcta, a pesar de que en ese momento la situación no es del todo alegre porque tiene que ajustarse. Igual pasa en materia económica. El proceso de reordenamiento, de ajuste, tiene costos ineludibles y lamentables, pero si no hacemos eso y seguíamos con el desorden, el derroche, todo el dispendio de recursos, el problema era mucho mayor en un momento determinado. Ahora, usted mencionó el tema del empleo y se ha insistido en el último informe. El presidente de la República ha dicho: vamos a ver hacia el futuro y vamos a hacer un gran acuerdo nacional, trabajadores, empresarios y gobierno, para generar empleo. ¿Es posible sentarse en una mesa y hacer un acuerdo en este tema? Bueno, si no es posible sentarse en una mesa entre ecuatorianos para buscar algo que beneficie a todos, ahí sí estamos complicados. Hay que buscar ese acuerdo. Es fundamental, es necesario, es urgente. Aquí no se trata de vulnerar los derechos a nadie. Esto se trata de respetar los derechos de las personas, pero pensar sobre todo en la gente que no tiene trabajo. Cuando usted pone una estructura caduca, obsoleta de contratación como es la que tenemos, lo que está haciendo es impidiendo que los que no tienen empleo, los subempleados o los desempleados, consigan un trabajo. Y eso hay que arreglar. Estamos hablando de que son 6 de cada 10 ecuatorianos
que no tiene una relación laboral formal, no trabaja el número mínimo de horas por semana, no es afiliado a la seguridad social. Eso hay que arreglar. Ese es el gran problema de la economía ecuatoriana. Pero esa será la solución, es decir, reformas laborales que vayan hacia, de alguna manera, modificar el tema legal. Pero, ¿qué pasa con las condiciones del país? Las condiciones, la realidad económica del país. Fíjese, hay dos razones sobre las cuales uno puede explicar por qué un país tiene desempleo y subempleo. La una es que el sistema de contratación, el marco legal vigente es, en este caso, obsoleto, caduco, impracticable. Estamos hablando de una ley que viene de 1938, si no recuerdo mal, con múltiples arreglos hasta la presente fecha, lo cual es inaudito que tengamos todavía, en pleno siglo XXI, donde estamos buscando que la gente se involucre, que los jóvenes puedan contratar e involucrarse por horas, donde haya formas de contratación alternativas, donde se adapte a los ciclos de la actividad económica en actividades como la propia agricultura, etcétera. Pero esa es la una parte. Y la otra la parte es que las empresas tienen que contratar. Y las empresas contratan cuando invierten. ¿Y cuándo invierten las empresas? Cuando ven que el escenario es viable, es seguro, es cierto. Ahí invierten las empresas y se deciden contratar, porque usted puede armar una legislación muy moderna. Claro, a eso voy. Es claro, decir, y las empresas igual la contratan. Claro, porque no hay las condiciones necesarias. Exactamente, entonces hay que armar. No hay inversión, exactamente. No hay dinero. Por eso es que yo he insistido en esto, Fernando, en que se requiere un programa integral, completo, de fondo, que aborde todos los temas que tiene que abordar. Por un lado, el tema de la norma, que es lo que estamos conversando, y por otro lado, la inversión que se requiere, nacional y extranjera, para activar la actividad productiva, el sector productivo, y el sector productivo pueda contratar gente. Estas son las dos partes, los dos ingredientes que se requieren. ¿Qué se está haciendo entonces en el tema de la inversión? Bueno, el ordenamiento de la casa es fundamental, pero no es suficiente. Es un tema necesario, pero no suficiente. ¿Qué más hay que hacer? Hay que completar el panorama con decisiones que tienen que venir en un plazo corto, como es, por ejemplo, formas de que haya repatriación de parte de los capitales que hay afuera. Hay una propuesta que está circulando por ahí por el gobierno, que me parece que va en la dirección correcta. Hay que analizarle un poco más para buscar que haya registro y regreso de ciertos capitales al Ecuador. Uno, hay que buscar sectores emblemáticos que permita inversión extranjera de forma rápida para que traiga liquidez. Eso activa la inversión, mueve el financiamiento y las empresas empiecen a contratar, porque los bancos también han restringido el crédito. Claro, sectores emblemáticos, dice usted, grandes proyectos. Proyectos grandes, proyectos que generan gran encadenamiento con otras actividades. Ahí está la agroindustria, el mismo sector financiero. Aquí se requiere banca internacional, la presencia de banca grande que abarate los costos, en este caso financieros, más allá de las decisiones que, por cierto, se están adoptando en estos días. Es decir, aquí se requiere un plan completo, porque si usted empieza a tomar decisiones un poco aisladas sin darle una integralidad al programa, obviamente los resultados se van a demorar o simplemente no van a llegar. Ahora, de lo que resta de este gobierno, que queda la mitad del periodo por cumplirse, ¿usted cree que se pueda cumplir o se pueda avanzar en lo que usted señala en un buen porcentaje o cómo ve usted la perspectiva? Fíjese, el problema con los multilaterales para mí era necesario, era importante. Los países buscan a los multilaterales, no los multilaterales a los países. Cuando están en problemas es que se acercan. Si no queremos depender de recursos de ellos, pues hagamos bien las cosas, pero lamentablemente esa no fue la realidad. Yo creo que eso va a ayudar, pero este es un proceso de transición y hay que verlo de esa manera. Lo que a mí me preocupa es que el escenario hacia adelante de los próximos 3-4 años es un escenario muy pobre en crecimiento. Los crecimientos para este año es de 0,5 negativo, el otro 0,2, el otro 1 punto algo. ¿Y esto qué significa en la práctica? Que estamos hablando de 3-4 años de estancamiento. Y 3-4 años de estancamiento significa ¿qué? Que no va a haber recuperación del empleo, cuando ese es el gran problema. Y eso políticamente para cualquier gobierno es muy complicado administrar,
que usted pase todo el periodo y que no pueda aumentar el empleo en el país, que es la única forma de que la gente salga de la pobreza. Entonces, yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo importante y completar el programa. Lo de los multilaterales es una pieza importante, sin duda, pero no es suficiente. Hay que añadir las otras cosas. Ahí está el tema de la seguridad social, que todavía todo el mundo habla, pero no se han tomado decisiones. Es el tema laboral que estábamos conversando, es el tema de la reforma fiscal y financiera. Es decir, hay todavía ámbitos de gestión que hay que abordar sin duda alguna. Gracias al economista Mauricio Pozo, analista económico. Vamos a hacer una pausa. Al volver, Javier estará entrevistando a Giovanni Atarihuana a propósito de la investigación del financiamiento de la campaña de Alianza País. No se vayan, ya volvemos.